Muy buenas tardes, profesor y compañeros todos. Como integrantes del Grupo 5 nos tocó el tema exponer el día de hoy, asesoramiento y trabajo colaborativo en la escuela para la atención de los estudiantes con necesidades visuales. Antes de empezar, quisiera mencionar esta cita de Min que dice, es muy importante, todos los estudiantes, independientemente de su procedencia, situación social, económica y cultural, deben contar con oportunidades para adquirir conocimientos, desarrollar las competencias y los valores necesarios para vivir, convivir, ser productivos y seguir aprendiendo a lo largo de la vida. También quisiera mencionar que es muy importante reconocer también que el ambiente escolar en el que se educa a los estudiantes, la escuela debe contar con los mejores maestros altamente capacitados. De lo contrario, si hubieran maestros que no estén lo suficientemente preparados, la metodología y las estrategias de enseñanza no serían las adecuadas, afectando seriamente en el aprendizaje escolar de los niños. Cuando hablamos de asesoramiento, bueno, hablamos de asesoramiento cuando nos referimos a un acercamiento a las necesidades educativas que presentan los niños y las niñas con discapacidad visual. Pero ¿de qué se trata esto? Se trata de plasmar un modelo para la inclusión escolar, ya que al no tener este trabajo de asesoramiento suele presentarse dificultades en torno al aprendizaje. Por otro lado, como una estrategia de asesoramiento en la atención de los estudiantes con necesidades visuales, tenemos los siguientes y son 4 puntos que pasaré a mencionar. Número uno, permitirle autonomía, hacerle ver sus posibilidades reales. No ayudarle si no lo necesita, sino que es tratar de ver que el niño es capaz de hacerlo. Como punto número dos, tenemos que el docente estimule el desarrollo de las capacidades y las competencias de los alumnos. Como punto número tres, tenemos no negar sus limitaciones y preguntarle sobre sus necesidades. Como punto número cuatro, tenemos que se disponga de recursos para desarrollar una educación adaptada a las necesidades de los alumnos. ¿Qué quiere decir esto? Que los niños y las niñas con esta dificultad no pueden estar en una institución en condiciones de enseñanzas eficientes. Al contrario, debe contar con un mejor espacio para brindar una calidad de excelencia de enseñanza y de aprendizaje hacia los alumnos. A continuación pasaré a mi otra compañera para que pueda explicar y profundizar un poco más en lo que corresponde al tema de asesoramiento. Muchas gracias. Desarrollo educativo. La evaluación psicopedagógica es fundamental para poder planificar el desarrollo educativo, constituyendo este un punto de partida permanente, ya que esto nos facilita realizar un feedback necesario para tomar cualquier tipo de decisión en beneficio de los niños y niñas con necesidades visuales, siendo este una responsabilidad compartida por toda la comunidad escolar. Se debe también dar una valoración a esta evaluación psicopedagógica porque ello nos va a permitir saber si estas necesidades visuales han sido adquiridas, congénitas o heredadas, y en este caso de las adquiridas, ver en qué momento del desarrollo de la vida del niño aparece. Cuando hablamos de educación integradora, se nos dice que todos los niños y niñas con discapacidad o necesidad visual deben ser partícipe de cada una de las actividades que se desarrollen dentro del aula, como por ejemplo dar la bienvenida al momento de la alimentación o el cuidado personal, ya que todo esto en conjunto fomenta un aprendizaje muy significativo. Hay habilidades que deben desarrollar los niños. Estas habilidades que ellos puedan lograr principalmente es en cuanto a su autonomía personal, a su orientación y desplazamiento, sobre las habilidades también diarias de la vida y habilidades sociales. Es muy importante que cada niño conozca y utilice su cuerpo como una posibilidad de aprender, que utilice su lenguaje claro y expresivo como medio fundamental de su comunicación, que maneje sus manos como una herramienta exploratoria, de modo que le permita conocer los objetos que lo rodean. El profesor en el aula es una pieza fundamental. Es necesario una profunda convicción de que la participación del alumno con discapacidad visual en el contexto escolar es fundamental. Y es ahí donde es la importancia de que los docentes deben de resolver de manera adecuada los sentimientos de frustración de los estudiantes con necesidades visuales, de que se promueva la participación, se brinde un espacio y tiempo suficiente para que ellos se puedan generar entre sus compañeros y los niños con necesidades visuales la empatía y aceptación. El docente también se debe asegurar de que cada estudiante cuente con los materiales necesarios, de que se dé una retroalimentación cuando se haya dado las indicaciones, y terminando con ello que el docente debe proponer actividades individuales caracterizadas por el respeto, el ritmo y el de cada estudiante. Es muy importante, como se viene diciendo, que el niño con necesidades visuales desarrolle su propia autonomía, y para ello es necesario brindarle un espacio seguro
para que él se pueda desenvolver solo. Bien, buenas tardes. Voy a pasar a explicar sobre el trabajo colaborativo. Principalmente se tiene que saber qué es el trabajo colaborativo. Esto se da cuando un grupo de personas tiene una meta en común o un objetivo y se trabaja de forma dinámica, descentralizada, conjunta, para poder establecer y lograr el objetivo. Algunas de las características que podemos mencionar son el cumplimiento de objetivos, de los objetivos comunes, la cooperación que se da entre los integrantes de este trabajo colaborativo, la responsabilidad personal. ¿A esto qué me refiero? Al papel que asume cada integrante, tener una responsabilidad de llevarlo a cabo correctamente. Igualmente el tema de reciprocidad, entre otras que voy a mencionar más adelante. Bien, ahora el trabajo colaborativo en el tema educativo y sobre todo para, como dice el tema, para niños que tienen dificultades visuales, ¿no? Este involucra a los profesores, padres de familia, compañeros, docentes y directivos de la institución educativa. ¿Por qué? Porque se necesita trabajar temas como implementación de recursos. ¿A qué me refiero con esto? A temas de materiales, temas de tecnología, igualmente el monitoreo que se debe dar para los padres de familia, las evaluaciones correspondientes que lo tiene que hacer el personal a cargo, el profesional a cargo, igualmente empatía y sobre todo la sensibilización, donde es el docente que en clase irá practicando esto, ¿no? Igualmente esta se tiene que dar, y como todos los puntos que he mencionado anteriormente, se tiene que dar tanto para personal administrativo, de servicio, estudiantes, las autoridades, los padres de familia, para que se pueda lograr una formación integral para estos niños. A continuación le doy el paso a mi compañera que mencionará algunos otros puntos. Continuando con la exposición, se debe de tomar en cuenta la gran importancia de plantear metas y objetivos a corto, mediano y largo plazo dentro de una institución educativa. Si bien es cierto, tanto los docentes, tutores, directores y personal que trabaja dentro de una institución son un punto clave para dar inicio a un proceso de inclusión escolar. A esto se le adjunta la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las principales necesidades que se deberían cubrir para mejorar el día a día de los alumnos con problemas de visión? En realidad son muchísimas, pero las más frecuentes son las siguientes. Tener una buena organización en el aula y en el centro educativo, ya que el centro educativo va a ser un medio de desplazamiento de las personas con discapacidad visual. El siguiente punto es que se ha de tener en cuenta el ritmo de aprendizaje de cada alumno con discapacidad visual. En realidad, los alumnos pueden aprender muchísimo, pero de una persona lenta y paulatina. Por ende, se es necesario que se establezcan ciertas medidas o estrategias de aprendizaje para estos alumnos, a comparación de los alumnos que no presentan una discapacidad visual. El siguiente punto es reiterarle al alumno la presentación de información y sobre todo ser flexibles en la elección de un sistema de evaluación. Se sabe perfectamente que muchísimas escuelas ya tienen un sistema de evaluación determinado, ¿no? Son más rígidos. Por ende, se es necesario que los docentes junto con el director o tutores trabajen y practiquen nuevas estrategias o técnicas de evaluación para que no se les sea más tediosos al momento de evaluar a las personas con discapacidad visual. Por último, se es necesario tener en cuenta la capacitación. La capacitación, tanto a los tutores, docentes, hasta incluso directores, son muy importantes, ya que estos tipos de temas pueden ayudar y beneficiar muchísimo al momento de emplear un aprendizaje, fomentar un juego simbólico o fomentar una interacción social con el resto de sus compañeros de las personas con discapacidad visual. Es necesario que los docentes animen a los alumnos a ser partícipes de los aprendizajes, de exposiciones, de interactuar socialmente con sus compañeros, ya que esto ayuda muchísimo y beneficia en dos puntos importantes. Uno, las competencias sociales y dos, las habilidades comunicativas de los alumnos con discapacidad visual. Gracias.